Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Primer Círculo. Yo soy Carlos Elizondo. Soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y el día de hoy vamos a tratar pues no quiero decir un problema, sino una situación, una circunstancia que se está presentando en particular a la gente que vive en la capital, pero no tardará en llegar a otras ciudades de nuestro país. Me refiero a los usos que se puede hacer a partir de este tipo de teléfonos, y uno de esos usos se llama Periscope, una forma de transmitir en vivo las escenas que están ocurriendo en la calle, una forma utilizada por los ciudadanos muchas veces para delatar los abusos de las autoridades. Pero ¿puede la autoridad utilizar Periscope? ¿Es deseable que la autoridad haga uso de este instrumento? ¿Cuáles deberían de ser la normatividad, los carriles para que esto no se desboque? Y para hablar de ello hemos invitado a un personaje de la vida jurídica en nuestro país, a alguien que fue el primer ombudsman de la capital de la República, y ahí estuvo durante 8 años. 8 años. Y después dirigió el ICESI, que es una institución que se dedicó a hacer los primeros estudios de criminalidad en nuestro país, serios, y ahora dirige el programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis de la Barrera, muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Es un gusto, Federico, es un gusto, Carlos. Muy buenas noches. ¿Cómo ves tú el uso de Periscope? Yo estoy convencido de que la autoridad no puede hacer nada que no le permita la ley. Sí puede grabar una escena en la que un ciudadano cometa una infracción a una ley o a un reglamento como elemento de prueba. Ese elemento de prueba va a ser importante para que a este ciudadano se le imponga la sanción. Lo que me parece que no puede es exhibir este video o la fotografía, lo que tome. Lo que no puede hacer es exhibirlo, porque eso ya no le está permitido, y porque lo que la ley señala para el infractor es cierta sanción que le va a imponer, por ejemplo, si es un reglamento, que le va a imponer el juez cívico. Pero exhibirlo ya es algo que no tiene permitido la autoridad, y además puede ser una pena trascendente. Si una mujer tira basura en la calle, esa mujer debe ser sancionada. Pero si se exhibe la escena masivamente, entonces sus hijos en la escuela también van a ser molestados por los compañeros. Es una pena que entonces está siendo trascendente. A mí me gusta esa discusión, pero, híjole, la siento como en la abstracción de un mundo donde todo está perfecto y de repente rompe la perfección y el equilibrio un funcionario que se dedica a usar el Periscope con estos fines. Es decir, en el purismo de la ley seguramente tienes razón, no lo voy a discutir. Hay tantas otras acciones que los funcionarios no deben de estar haciendo y hacen. No deberíamos poner nuestro foco primero en aquello que lesiona mucho más a la sociedad y no un detalle menor como es el Periscope dentro de todo. Y dos, cuando tienen tan pocos instrumentos reales, en este caso los jefes de la delegación, que son, no lo ahondó Federico, pero quien está usando esto es la jefa delegacional de la Miguel Hidalgo y su llamado, que me choca el nombre, City Manager, el que le administra una parte de los problemas de la delegación, que es Arne von Ruten. Un nombre alemán complicado. A mí me parece que frente a las grandes estas evidencias de impunidad, la ciudad de la basura me parece menos defendible en mi caso, aunque se generó mucho menos ruido. Donde se generó la reacción fue realmente cuando un hombre poderoso, sus guaruras, que acabaron golpeando al señor de la Cámara, Sí. a Arne, usó esto para denunciar un comportamiento cotidiano que los vecinos habían denunciado 1000 veces y no había pasado nada. Entonces, como que las comisiones de derechos humanos, tu sucesora varias generaciones después, Perla, salta cuando viene este acto de la autoridad, pero uno no la ve reaccionar frente a las omisiones de la autoridad que llevaran a que esto fuera un instrumento, pues, si quieren, de emergencia frente a la situación. Lo que es grave, Carlos, es que no pase nada. Lo que hay que exigir es que pase algo, y que pase algo significa que el infractor sea sancionado, y la sanción que permite la ley o que permite el reglamento es la sanción que impone el juez cívico, no la exhibición pública. Ahora bien, que haya cosas más graves en las que la autoridad comete un abuso, no me parece el mejor argumento para justificar un abuso menor.
Yo sé que técnicamente es difícil defenderlo, pero sorprende que estemos haciendo el debate de Periscope. La comisionada presidenta haya hecho una preocupación sobre el Periscope y no se preocupan por cosas más importantes. No hay un orden por el cual habría que empezar y cuando resolvamos eso nos ponemos a platicar del Periscope. No creo que tenga que haber una Porque no podemos con lo otro. prioridad cronológica. Creo que hay que ocuparse de todos Pero esos no podemos. Me encantaría que esto ya hubiéramos resuelto todo lo demás, que es más viejo que Periscope. Periscope tiene muy poco de ser un problema. Ahora, yo creo que el punto de inflexión es el momento en que tú transmites las escenas por redes sociales. Porque ahí hay dos posibilidades. Una, en primer lugar, que violentes la privacidad. Por ejemplo, si tú tienes a un automovilista que lleva junto a una chica guapísima o a un chico guapísimo, y esto viene a trastocar la imagen pública que hay de este individuo, pues te estás metiendo en un área que no te corresponde. Y segunda, las imágenes pueden distorsionar lo que estamos leyendo de un determinado suceso, ¿no? Mira, técnicamente, creo que tienen razón. El problema es que el Estado es omiso en tantas violaciones más serias de los derechos humanos, que aunque en sentido teórico hay que atenderlas todas, la verdad es que no las hemos atendido. Y ahí es donde cuando una autoridad de repente encuentra un instrumento novedoso, los jefes de delegacionales que tienen muy pocos instrumentos, oye, fantástico, reportarlo al juez cívico, pues lo reportas y no pasa gran cosa, luego lo sancionan y sigue siendo lo mismo, que es una multa administrativa, se ampara, qué sé yo. Es un instrumento muy poderoso. Ahora, ¿qué pasaría, Luis, si en vez del City Manager Arne fuera amigos de Arne AC acompañándolo, grabándolo a él y a sus acciones? Ahí no habría violación alguna de los derechos humanos, sería un ciudadano grabando al gobernante y sus acciones. Es decir, si esa es una acción concertada con la autoridad, sí hay un acto de autoridad. No, los amigos de Arne que están preocupados por esto, van siguiendo su agenda, porque su agenda es pública, es un funcionario transparente, que es público, y lo van acompañando. ¿Ahí qué ley violarías? Cuando un ciudadano graba una escena y esto le sirve para denunciar que algo indebido ha sucedido, eso incluso es una acción cívica meritoria. Lo que no puede ser es que como una acción de la autoridad se exhiba una escena como las que hemos... Entonces, si un policía está golpeando a una chica y yo exhibo ese acto de la autoridad, ¿estoy violando la ley? El particular no. No. Por eso, No. si yo empiezo a seguir al señor Arne y empiezo a grabar todo lo que él está haciendo, ¿qué ley estoy violando? Agravarlo es completamente correcto que se grabe, no se discute, y en este caso son ciudadanos particulares que pueden hacer cualquier cosa Por que eso, no les impida la ley. yo grabo a Arne y luego grabo a los guaruras, no hay Entiendo problema. que ahí no habría problema, salvo que esos ciudadanos estuvieran de acuerdo con la autoridad. No, con Arne. no están de acuerdo. Entonces están defendiendo. entiendo que ahí no habría ninguna violación a derechos. Entonces, pues, si los ciudadanos están tan preocupados por esto, que persigan a Arne, ya, ¿no? Yo creo que el instrumento va a ser utilizado, yo creo que llegó para quedarse. Pero sí es cierto que, pero la autoridad tiene que tener límites muy claros de para qué puede utilizar el instrumento. Por ejemplo, el otro día andaba la delegada en bicicleta, con el Periscope puesto en la cachucha o en lo que haya sido, por toda la ciclovía, demostrando que había ciudadanos que estaban violentando. A mí me parece que puede ser muy eficaz lo que estaba haciendo, pero también me parece que está de alguna manera transgrediendo en el momento en que la sube a las redes sociales y el individuo ni siquiera le da la oportunidad de defenderse o cualquier cosa. ¿Está usted arriba? Sí, porque están pavimentando la calle y me tuve que mover para acá, yo qué sé. Me explico, de nuevo, la impresión de la imagen puede ser muy engañosa, ¿no? Mira, yo entiendo esa cuestión técnica. Me gustaría, y creo que es lo que uno debería hacer, y un artículo que escribí empieza con esa cita, esa famosa cita de Madison: antes de limitar al gobierno hay que darle los instrumentos para actuar. Y hay tantos ámbitos donde el gobierno no existe y los derechos humanos son violentados en forma mucho más brutal que en la violación de su intimidad, que yo gastaría mi energía por ahí. La violación de la intimidad puede ser una cosa muy delicada. Es más grave que te maten, Luis, como sucede en las colonias populares de este país, de esta ciudad, donde la policía no puede entrar. Unos amigos míos están haciendo ahorita un estudio sobre violencia en las zonas periféricas de la ciudad, y es terrorífico, no entra la policía, no lo discutimos en estos programas. Si tú me dices que eso es más grave a que te graben, sin duda,
sin duda lo es, pero eso no justifica que te graben y que te exhiban. Sí. Supongo que en sentido estricto tienen razón, pero me gustaría que nuestra energía para respetar los derechos humanos se concentrara en lo más importante. Pero, Carlos, yo no sé, Luis, yo creo que este es el inicio de la discusión. Yo creo que seguramente habrá planteamientos de cómo usar el instrumento por parte de la autoridad sin que sea, sin que atente contra la privacidad, sin que sea violatorio de varias cuestiones. A mí me parece que eso va a ocurrir y yo creo que fue un hitazo echarlo a andar, pero pues no puedo dejar de señalar esas otras. O que el señor City Manager ya no sea funcionario de la Miguel Hidalgo, sino un ciudadano persiguiendo delincuentes. Eso sí podría ser. Eso podría ser. Eso podría porque ya no es una autoridad. Pero ahí revive la vieja discusión aquella de si debe ser el ciudadano el que persiga al ciudadano, que te lleva al fascismo. O sea, cuando tú invocas al ciudadano como un instrumento para apoyarte en la denuncia de los otros ciudadanos, es que el Estado está cediendo parte de sus facultades. Aquella frase de Kundera, la casa de cristal, que es tanto un sueño del fascismo como del comunismo. Prométenos que vas a regresar. Le damos seguimiento a este tema, pero por hoy tenemos que despedir el programa. Se va rapidísimo el tiempo, de verdad. Cuando me invite, les haré con mucho gusto. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario. Muy buenas noches, gracias por haber estado en Primer Círculo. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches.